Leslie no tenía planes de regresar a casa aquella mañana. El día estaba reservado para celebrar el cumpleaños de Mónica, la mujer que durante toda su vida había llamado mamá. Vestía ya el conjunto que había elegido la noche anterior, llevaba un regalo envuelto con papel dorado y pensaba en el menú del almuerzo familiar. El tráfico estaba inusualmente fluido, lo que le permitió llegar antes de lo previsto al cruce donde debía girar hacia el restaurante. Fue allí, mientras el semáforo se ponía en rojo, cuando recordó que había dejado las llaves de repuesto del coche sobre la cómoda de su dormitorio. En circunstancias normales lo habría ignorado, pero Antonio las necesitaría más tarde para llevar su coche a la revisión. Giró el volante y volvió a casa, sin imaginar que esos minutos cambiarían el curso de su vida. Al abrir la puerta principal, lo primero que notó fue un silencio extraño. No era el silencio habitual de una casa vacía, sino uno pesado, como si las paredes retuvieran el aire. Subió las escaleras con paso lento, prestando atención a cada crujido de la madera. Fue entonces cuando escuchó la voz de Antonio. Pensó que hablaba por teléfono, pero enseguida reconoció otro tono, más suave, que se colaba entre sus palabras. La voz de Vanessa, su hermana gemela. El corazón le dio un salto. Siguió caminando hasta quedar junto a la puerta de su dormitorio entreabierta. Lo que vio le provocó una náusea inmediata. Antonio y Vanessa en su cama envueltos en las sábanas que ella había cambiado la noche anterior. Antes de que pudiera apartarse, escuchó su nombre seguido de frases que la dejaron helada. Testamento, cartas y ella no es quien cree que es. Leslie retrocedió con cuidado, como si el simple hecho de hacer ruido pudiera empeorar algo que ya era irreparable. Sentía un zumbido en los oídos, mezcla de adrenalina y rabia contenida. No había espacio para una confrontación inmediata. No quería darles la oportunidad de inventar excusas. Bajó las escaleras con las manos frías y el pulso acelerado, tomó las llaves que había venido a buscar y salió cerrando la puerta con la suavidad de quien intenta borrar su presencia. En el coche se quedó unos segundos sin arrancar, mirando fijamente el volante, tratando de comprender si lo que había escuchado era real o un malentendido imposible. El trayecto hacia el restaurante lo hizo en piloto automático. La ciudad parecía ajena a su tormenta. Semáforos cambiando, gente cruzando calles, un repartidor silbando mientras cargaba una caja. Todo era normal afuera, pero dentro de Leslie todo estaba roto. Aparcó frente al local y respiró hondo, forzándose a componer un rostro neutro. No podía llegar hecha un desastre, no en medio de un evento familiar donde todos estarían observando. Entró y fue recibida por el bullicio de conversaciones y el sonido de copas brindando. Mónica estaba en el centro de la mesa larga, sonriendo con una elegancia ensayada. Leslie la saludó. Se sentó frente a Solís. Ella, y mientras fingía interesarse por la charla de un primo lejano, planeaba cómo introducir su pregunta sin levantar sospechas. Leslie retrocedió con cuidado, como si el simple hecho de hacer ruido pudiera empeorar algo que ya era irreparable. Sentía un zumbido en los oídos, mezcla de adrenalina y rabia contenida. No había espacio para una confrontación inmediata. No quería darles la oportunidad de inventar excusas. Bajó las escaleras con las manos frías y el pulso acelerado. Tomó las llaves que había venido a buscar y salió cerrando la puerta con la suavidad de quien intenta borrar su presencia. En el coche se quedó unos segundos sin arrancar, mirando fijamente el volante, tratando de comprender si lo que había escuchado era real o un malentendido imposible. El trayecto hacia el restaurante lo hizo en piloto automático. La ciudad parecía ajena a su tormenta. Semáforos cambiando, gente cruzando calles, un repartidor silbando mientras cargaba una caja. Todo era normal afuera, pero dentro de Leslie todo estaba roto. Aparcó frente al local y respiró hondo, forzándose a componer un rostro neutro. No podía llegar hecha un desastre, no en medio de un evento familiar donde todos estarían observando. Entró y fue recibida por el bullicio de conversaciones y el sonido de copas brindando. Mónica estaba en el centro de la mesa larga, sonriendo con una elegancia ensayada. Leslie la saludó, se sentó frente a ella y mientras fingía interesarse por la charla de un primo lejano, planeaba cómo introducir su pregunta sin levantar sospechas. Mónica no se detuvo ahí. Bajó un poco la voz, como si quisiera mantener lo que venía entre ellas, aunque el murmullo del resto de la mesa era lo suficientemente alto para cubrir cualquier cosa. Admitió que existía un testamento original en el que la mitad de la herencia de Franklin le correspondía a Leslie. Sin embargo, había ocultado deliberadamente ese documento y entregado todo a Vanessa. Lo justificó hablando de protegerla.
armonía familiar y de evitar enfrentamientos. Pero en la mirada de Leslie, esas frases no eran más que excusas huecas para disfrazar un robo. En ese instante, Leslie sintió como los recuerdos de toda su vida se reorganizaban bajo una luz distinta. La infancia que había compartido con Vanessa, las celebraciones familiares, incluso las discusiones triviales, todo ahora estaba teñido de falsedad. Su mente saltaba de una imagen a otra. El primer día de colegio, los cumpleaños en los que Mónica las vestía igual, las fotos enmarcadas en la sala. Todo eso que antes le había dado sentido de pertenencia, ahora se le antojaba una elaborada obra de teatro, montada para mantenerla en la ignorancia. Esa noche, de regreso en casa, Leslie sintió que el aire era distinto, más denso, como si cada rincón supiera lo que ella acababa de descubrir. No encendió las luces del pasillo y caminó directo hacia el estudio. Allí estaba el viejo cofre de su padre, ese que siempre había visto como un adorno más. Sacó la pequeña llave que Franklin le había entregado años atrás, con la vaga frase «por si algún día la necesitas», y abrió la cerradura. El olor a madera y papel antiguo escapó de golpe, junto con una sensación extraña de que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. Dentro encontró documentos cuidadosamente apilados, su verdadera partida de nacimiento, donde el nombre de Isabela figuraba como madre, el testamento original que le otorgaba el 50% de la herencia, y un manojo de cartas escritas de puño y letra por Franklin. En ellas describía a Isabela como una mujer bondadosa y fuerte, de origen mexicano, que le cantaba canciones de cuna y soñaba con verla feliz. También admitía su cobardía por no haber enfrentado a Mónica, advirtiendo que ella podría intentar ocultar la verdad. Leslie leyó cada palabra con una mezcla de alivio y dolor, como si esas páginas fueran al mismo tiempo un abrazo y una condena. Al amanecer, Leslie llamó a Carmen, su amiga más cercana, desde la universidad. Su voz sonaba tensa pero no quebrada. Había tomado la decisión de no derrumbarse frente a nadie, al menos no todavía. Le contó lo esencial, la traición, el engaño sobre su origen y la existencia de un testamento oculto. Carmen escuchó sin interrumpir, pero en su silencio se notaba que estaba procesando la magnitud de lo que oía. Cuando Leslie terminó, la respuesta fue directa. No puedes dejarlo así. Esto hay que probarlo, con ellos mismos admitiéndolo. Con esa determinación comenzaron a trazar un plan. Revisaron contactos antiguos, buscaron abogados que hubieran trabajado para Franklin y pudieran confirmar irregularidades. Fue así como localizaron a Robert Kellerman, un abogado ya retirado, de aspecto cansado y voz grave, que aceptó reunirse con ellas en un café apartado. Leslie le mostró copias de los documentos y después de un largo silencio, Robert admitió haber ayudado a Mónica a manipular la lectura oficial del testamento. Aquella confesión fue como encajar la última pieza de un rompecabezas doloroso. No solo había engaño familiar, sino también complicidad legal. Leslie sabía que con esa confesión tenía una base sólida, pero necesitaba más. Decidió organizar una cena en su casa, fingiendo que su intención era aclarar las cosas y cerrar heridas. Invitó a Mónica, Vanessa y Antonio, cuidando cada detalle para que pareciera un gesto de reconciliación. Preparó una mesa impecable con la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales y colocó discretamente un dispositivo de grabación oculto entre los adornos del comedor. Quería que cada palabra quedara registrada, sin posibilidad de negarlo después. La velada comenzó con sonrisas tensas y comentarios superficiales. Leslie evitó confrontaciones directas al inicio. En su lugar, hizo preguntas aparentemente inocentes, pero calculadas para llevar la conversación hacia los temas que necesitaba. Poco a poco, la incomodidad se hizo evidente. Mónica terminó admitiendo que Leslie no era su hija biológica. Vanessa reconoció que el testamento había sido alterado, y Antonio, en un intento torpe de justificarse, dejó entrever su relación con Vanessa. Cuando la noche terminó, Leslie se encerró en su habitación y escuchó la grabación completa. No sintió sorpresa, sino una fría satisfacción. Ahora tenía pruebas irrefutables. Días después, mientras revisaba una caja con objetos que Rosa, la hermana de Isabela, había guardado durante años, Leslie encontró algo inesperado: una pequeña llave cosida en el forro interior de un viejo baúl. Era tan discreta que cualquiera podría haber pasado por alto su presencia. Un número grabado en el metal le dio una pista, y tras indagar un poco, descubrió que correspondía a una caja de seguridad en un banco del centro. Con los documentos originales que había recuperado del cofre de Franklin, pudo acceder sin problemas. Dentro halló un sobre grande sellado y etiquetado con el nombre de Isabela.
Al abrirlo, lo primero que vio fueron registros médicos que demostraban que su madre estaba en remisión del cáncer en el momento de su muerte, contradiciendo por completo la versión oficial de que estaba enferma y debilitada. También había un informe de un investigador de seguros que señalaba indicios claros de sabotaje en el sistema de frenos del coche en el que viajaba. Y, como golpe final, una carta manuscrita de Isabela para Rosa, donde relataba episodios de violencia e infidelidad por parte de Franklin, confesando que planeaba huir con Leslie y que temía por su vida. Con esos documentos en mano, Leslie acudió directamente a la policía. Presentó todo: los registros médicos, el informe del investigador y la carta de Isabela. Los agentes, al ver la coherencia y el peso de las pruebas, autorizaron la reapertura del caso y ordenaron la exhumación del cuerpo. El procedimiento fue rápido y los resultados contundentes. El sistema de frenos había sido manipulado. Lo que durante años se había archivado como un accidente, ahora se catalogaba oficialmente como un homicidio. La investigación avanzó a paso firme. Mónica fue acusada de fraude, conspiración y encubrimiento de homicidio. Vanessa de fraude, perjurio y conspiración. Y Antonio de fraude, conspiración y adulterio. La noticia se esparció con rapidez, destrozando la fachada de familia respetable que habían proyectado durante años. Sin embargo, antes de enfrentar el juicio, Mónica sufrió un infarto fulminante que le quitó la vida. Vanessa fue condenada a 7 años de prisión y Antonio a 5. Leslie no sintió alegría con las sentencias, pero sí un cierre parcial de un capítulo que había marcado su vida con traiciones y engaños. En paralelo al proceso penal, Leslie inició una demanda civil para recuperar lo que legalmente le correspondía. Presentó el testamento original, las confesiones grabadas y todos los documentos que demostraban el fraude cometido en su contra. Los abogados de Vanessa y Antonio intentaron frenar el avance del caso con recursos y tecnicismos, pero la solidez de las pruebas hacía imposible torcer el resultado. Tras meses de audiencias y maniobras legales, el juez dictaminó que debía recibir $400,000, que incluían el valor original de la herencia más intereses y penalizaciones por daños. Con ese dinero, Leslie decidió dar un giro definitivo a su vida. Compró una casa en el barrio donde Isabela había vivido antes de casarse con Franklin, un lugar donde las calles aún conservaban las historias y los rostros de antaño. Los vecinos mayores recordaban a su madre y le contaban anécdotas que le devolvían una parte de su identidad perdida. Además, comenzó a trabajar en una ONG dedicada a ayudar a personas a escapar de relaciones abusivas, tanto hombres como mujeres. Cada historia que escuchaba allí reforzaba la idea de que su dolor había encontrado un propósito: servir como faro para quienes buscaban una salida. Con el paso de los meses, Leslie empezó a sentir que aún le faltaba cerrar un ciclo importante: contar su historia. No quería hacerlo por venganza ni para alimentar el morbo, sino para que otras personas pudieran identificar señales de manipulación y abuso antes de que fuera demasiado tarde. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a escribir capítulo tras capítulo, reviviendo cada detalle: la traición, las mentiras, las pruebas que había encontrado y las batallas que había librado. El proceso fue duro, pero también liberador. Con cada página que completaba sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo. Cuando finalmente publicó el libro, no esperaba la repercusión que tuvo. Se convirtió en un bestseller en pocas semanas y Leslie comenzó a recibir cientos de mensajes de personas que se veían reflejadas en su relato. Algunos le agradecían por dar voz a su dolor, otros le pedían consejo o simplemente le contaban sus propias experiencias. Fue en medio de esa vorágine que recibió una llamada de Rosa, la hermana de Isabela, con quien había hablado solo por teléfono hasta entonces. Rosa le propuso encontrarse en persona y Leslie aceptó sin dudarlo, sintiendo que era otro paso para reconectar con sus raíces. El encuentro con Rosa tuvo lugar en una pequeña cafetería del barrio donde Isabela había crecido. Cuando se vieron, no hicieron falta presentaciones formales. El abrazo fue largo, silencioso y cargado de emociones que ninguna había podido expresar antes. Rosa le habló de su madre con un cariño que traspasaba las palabras. Le contó cómo Isabela tenía una risa fuerte, cómo defendía lo que consideraba justo y cómo cantaba canciones mexicanas mientras cocinaba. Leslie escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como si quisiera grabarlo en su memoria para siempre. Ese día Rosa también le entregó un álbum de fotos antiguas. En cada página había momentos de Isabela que Leslie nunca había visto: celebraciones familiares, paseos por el mercado, tardes en la playa. Era como abrir una ventana a un pasado que le había sido negado durante décadas. Al cerrar el álbum, Leslie sintió una paz que no había experimentado antes.
Por fin tenía piezas reales de su historia, no versiones inventadas para manipularla. Salió de la cafetería con la certeza de que su identidad ya no dependía de las mentiras de Mónica ni de los silencios de Franklin, sino de la verdad que había luchado por descubrir. 5 años después de aquel día en que todo salió a la luz, Leslie visitó el cementerio donde descansaban los restos de Isabela. Había mandado colocar una nueva lápida con un epitafio que decía: una madre valiente cuyo amor trascendió el tiempo y la mentira. Llevaba un ramo de flores frescas y se quedó allí mucho más de lo que había planeado. No lloró con la desesperación de antes. Las lágrimas que cayeron esta vez eran suaves, cargadas de alivio y gratitud. Habló en voz baja, contándole todo lo que había cambiado desde entonces, las batallas ganadas, las heridas que aún dolían y las decisiones que había tomado para honrarla. Antes de irse, compartió con Isabela una noticia que había guardado para ese momento. Iba a casarse con Miguel, primo de Carmen, y uno de los abogados que la había acompañado en todo el proceso judicial. Con él había encontrado una paz distinta, una relación basada en la confianza y el respeto, lejos de las sombras que marcaron su pasado. Mientras el sol caía detrás de las lápidas, Leslie sintió que cerraba definitivamente un ciclo. Ya no era la mujer atrapada en una red de traiciones, sino Leslie Santos Herbert, dueña de su historia, orgullosa de haber transformado el dolor en propósito. Leslie dejó el cementerio con una sensación de ligereza que no había sentido en años, pero también con una idea clara. Quería cerrar cada cabo suelto que todavía pudiera pesar en su vida. Durante las semanas siguientes comenzó a ordenar documentos, a revisar viejas carpetas y a organizar todo lo relacionado con el caso. No lo hacía por obsesión, sino porque quería asegurarse de que nada quedara escondido como había pasado con la verdad sobre Isabela. En el proceso, encontró cartas de agradecimiento de personas que habían leído su libro y que, gracias a él, habían tomado la decisión de salir de relaciones abusivas. Esas cartas la conmovían profundamente. Había testimonios de mujeres que habían reunido el valor para denunciar, de hombres que habían buscado ayuda para romper ciclos de violencia y de jóvenes que reconocían patrones de manipulación a tiempo. Leslie las guardaba en Illinois, una caja especial, como recordatorio de que su historia no solo había sido una lucha personal, sino también una herramienta para que otros pudieran salvarse. Esa respuesta del público le confirmó que su dolor no había sido en vano, y que la huella que estaba dejando era más grande de lo que había imaginado. 1 año después de su compromiso con Miguel, Leslie decidió que quería celebrar su boda de una forma distinta. No quería un evento lujoso ni una ceremonia pensada para impresionar, sino algo íntimo, rodeada solo de las personas que habían demostrado estar de su lado en los momentos más duros. Eligió un pequeño jardín en la misma ciudad donde Isabela había crecido, un lugar con bugambillas y bancos de piedra que le recordaban a las fotos antiguas del álbum que Rosa le había dado. Cada detalle estaba pensado para reflejar su nuevo comienzo, desde la música suave hasta las flores que decorarían las mesas. El día de la boda, mientras se arreglaba, Leslie sintió que estaba cerrando un círculo. Llevaba un vestido sencillo, sin excesos, y un broche antiguo que había pertenecido a Isabela, prestado por Rosa. Cuando caminó hacia el altar improvisado, vio en los rostros de los presentes una mezcla de orgullo y emoción genuina. Miguel la esperaba con una sonrisa serena, y en ese instante Leslie entendió que todo lo que había pasado, cada mentira descubierta, cada verdad enfrentada, la había llevado a ese momento. No era un final feliz de cuento, sino una vida real que había aprendido a reconstruirse. Tras la boda, Leslie y Miguel se tomaron unos días para desconectarse del ruido y las obligaciones. Eligieron un pequeño pueblo costero, lejos de las grandes ciudades, donde podían caminar por calles empedradas sin que nadie los reconociera. Las mañanas las pasaban desayunando frente al mar, y las tardes explorando mercados locales, comprando artesanías y probando platos que nunca habían comido antes. Para Leslie, esos días no eran solo una luna de miel, eran una confirmación de que había aprendido a vivir sin la sombra constante de la traición y el engaño. Al regresar, Leslie retomó su trabajo en la ONG con más energía que nunca. Empezó a organizar talleres presenciales, compartiendo no solo su historia, sino herramientas prácticas para que otras personas pudieran identificar señales de abuso emocional y financiero. Muchas veces, al terminar una charla, se le acercaban personas con lágrimas en los ojos para decirle que su testimonio les había dado fuerzas. Leslie comprendió entonces que su propósito no estaba solo en cerrar su propio pasado, sino en acompañar a otros en el proceso de abrir los ojos y encontrar la salida. Con el tiempo, la ONG creció más de lo que Leslie había imaginado.
Pasó de atender casos locales a recibir solicitudes de ayuda de otras regiones e incluso del extranjero. Para responder a esa demanda, organizó un equipo de voluntarios y profesionales dispuestos a ofrecer asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento en procesos judiciales. Leslie supervisaba todo de cerca, asegurándose de que cada persona recibiera un trato digno y respetuoso. Una tarde, mientras revisaba correos en su oficina, recibió un mensaje que la dejó en silencio por varios minutos. Era de una joven llamada Elena, que había leído su libro y había reconocido en su historia patrones muy similares a los de su propia familia. Decía que gracias a Leslie había reunido pruebas contra quienes la habían estado manipulando durante años. Esa noche, Leslie volvió a casa con la sensación de que todo su recorrido, desde aquel día en que regresó por unas llaves hasta ese presente, había valido la pena, porque no solo había salvado su vida, sino que estaba ayudando a salvar muchas más. Meses después, Leslie recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad de renombre. El evento estaba dedicado a historias reales de superación y justicia, y su nombre aparecía junto al de activistas y expertos reconocidos. Al principio, dudó. No le gustaba exponerse demasiado, pero Miguel la animó recordándole que cada vez que contaba su historia, alguien encontraba el valor para actuar. Decidió aceptar y preparó su intervención con el mismo cuidado con el que había escrito su libro, sin adornos innecesarios, pero con la verdad tal y como la había vivido. El día de la conferencia el auditorio estaba lleno. Leslie habló durante casi una hora, relatando con detalle cómo había descubierto la traición, cómo había reunido las pruebas y cómo había enfrentado a quienes intentaron destruirla. No hubo dramatismos, pero su tono firme y las pausas en los momentos precisos hicieron que la audiencia se mantuviera en un silencio absoluto. Al terminar, recibió una ovación de pie. Entre los asistentes había estudiantes de Derecho, Psicología y Trabajo Social, y varios se acercaron después para decirle que su historia les había reafirmado su vocación de ayudar a otros. Con esa experiencia, Leslie entendió que su voz podía llegar mucho más lejos de lo que había pensado. Decidió crear una serie de charlas itinerantes, visitando comunidades pequeñas y zonas rurales donde muchas personas no tenían acceso a información sobre sus derechos ni a recursos para escapar de entornos abusivos. En cada lugar, adaptaba su mensaje al contexto, escuchaba las historias locales y dejaba materiales prácticos para que supieran dónde pedir ayuda. En uno de esos viajes, mientras hablaba con un grupo de mujeres en un centro comunitario, una anciana se le acercó con una foto antigua en la mano. Para sorpresa de Leslie, en la imagen aparecía Isabela, joven y sonriente, durante una feria del pueblo. La mujer le contó que habían sido amigas en su juventud y que recordaba su fortaleza y su generosidad. Ese momento reafirmó para Leslie que su lucha no solo había sido por justicia legal, sino también por rescatar y honrar la memoria de su madre, devolviéndole el lugar que le correspondía en la historia familiar. Con los años, el impacto de su trabajo comenzó a ser reconocido públicamente. Recibió premios de organizaciones de derechos humanos y fue invitada a colaborar en campañas nacionales contra la violencia doméstica y el abuso patrimonial. Aunque valoraba esos reconocimientos, Leslie siempre repetía que su verdadera recompensa era ver a las personas salir de situaciones que parecían imposibles. En entrevistas y artículos insistía en que el conocimiento y las redes de apoyo podían cambiar vidas, tal como había ocurrido con la suya. En casa, su vida con Miguel transcurría con estabilidad y complicidad. Habían aprendido a comunicarse sin reservas, a tomar decisiones en conjunto y a disfrutar de las cosas simples, como cocinar juntos o pasear por el barrio. Leslie sabía que no existía una vida perfecta, pero sentía que había alcanzado algo mucho más valioso: la capacidad de vivir en paz, sin miedos ni secretos. En las noches tranquilas, al cerrar los ojos, ya no revivía escenas de traición. En su lugar, pensaba en mi inocente, los rostros agradecidos de las personas que había ayudado y en cómo, de algún modo, Isabela seguía acompañándola en cada paso. Una tarde de primavera, mientras organizaba su escritorio, Leslie encontró una carpeta que no había abierto en años. Dentro había recortes de periódicos sobre el caso, copias de documentos legales y algunas fotos de los juicios. Al mirarlas, sintió un peso distinto. Ya no era dolor ni rabia, sino una especie de distancia que solo se logra cuando las heridas han sanado. Decidió guardar esos papeles en una caja sellada, no para olvidarlos, sino para que no ocuparan más espacio en su día a día. Esa misma noche habló con Miguel sobre la posibilidad de tomarse un año sabático. Querían viajar sin un destino fijo, conocer lugares que siempre habían soñado visitar y al mismo tiempo llevar su mensaje a comunidades en otros países.
Miguel sonrió y le dijo que era el momento perfecto. Leslie entendió que aunque su historia había nacido de la traición y el dolor, ahora era ella quien decidía cómo continuarla. Y esta vez cada capítulo nuevo estaría escrito en libertad.